Estimados amigos, devotos de la Santísima Virgen María, bienvenidos a un aula más de nuestro curso sobre el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Espero que estén aprovechando las anteriores. Son temas densos y que llevarían realmente mucho más tiempo para poder explicar en detalle, pero tenemos que ir avanzando porque tenemos que prepararnos para nuestra consagración. Entonces, hoy vamos a terminar el primer capítulo del tratado. ¿Se acuerdan que vimos ya cómo María es la reina de los corazones por la voluntad de Dios? Él quiere que reinar a través de María en los corazones de las personas. María es necesaria a los hombres para salvarse, y Él lo demuestra con detalle, y más aún para santificarse. Y por último, Él nos hace una gran profecía que es la formación de los grandes santos de los últimos tiempos, que en los últimos tiempos han de llegar. Vamos a rezar esta Ave María pidiendo para que en este siguiente paso comprendamos todavía más este gran misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos habíamos quedado en el número 49 del tratado. Y ahí dice él que esta devoción es más necesaria que nunca en estos últimos tiempos. Él va a dedicar varios puntos a explicarnos lo que él ve al respecto de estos últimos tiempos. Y nos recuerda ciertos principios que ya trató antes, pero vuelve a remacharlos para que nos queden bien metidos en nuestro corazón, en nuestra cabeza también. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe de continuar. En la primera venida de Jesucristo, ella prácticamente no se manifestó, ella quedó oculta porque era necesario para evitar que las personas la tomasen por una diosa. Como en la época había muchos dioses y diosas, el propio San Dionisio de Areopagita, cuenta aquí San Luis, cuenta en uno de sus escritos, no sabemos si es atribuible a él o a un discípulo de él o a alguna persona relacionada con él, dice eso, que si ella le dejó, él la conoció personalmente y le dejó tan deslumbrada la santidad de ella, la profundidad de todo lo que veía en ella, que la hubiese tomado por una diosa, esa persona que estaba acostumbrada a ese mundo pagano. Entonces permaneció oculta. Pero en la segunda venida de nuestro Señor, en el fin del mundo, ha de ser mucho más conocida y proclamada como la obra prima de la salvación de Dios. En el número 50 que pasamos, nos va a dar el resumen de las razones por las cuales la Virgen María va a ser más conocida. Primera, porque ella se ocultó de este mundo en su profunda humildad. Segunda, porque siendo la obra prima de las manos de Dios, era necesario que Él sea glorificado conociendo su obra. Como un escultor es conocido por nosotros por la obra que Él hizo, entonces Dios quiere que conociendo su obra, de la santidad eximia, altísima que puso en María, nosotros también le demos gloria a su autor, que fue el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tercer lugar, el tercer motivo es porque ella es la aurora que precede al sol de justicia, Jesucristo, y debe ser conocida y vista para que Jesucristo también lo sea. Imposible separar los dos, la madre y el hijo. Cuarta razón, siendo María el camino por el cual se llega a Jesucristo y por el cual Él vino por primera vez, también lo será en la segunda. Quinta razón, siendo ella el medio seguro y vía recta e inmaculada para llegar a Jesucristo, también en ella lo hemos de hallar las almas que deben de resplandecer en santidad en este fin de los tiempos. Dice, es necesario que María sea más conocida que nunca. Sexto motivo, María debe brillar más que nunca también por misericordia, por fuerza y gracia. Misericordia, para poder atraer a todos los pecadores y todas las personas que en esta época
tan débiles, van a ser tan débiles, porque el poder del demonio, del mundo, de la carne va a ser tan fuerte, que van a estar tan reducidos a nada, que la Virgen va a manifestar una misericordia enorme sobre estas pobres personas, ¿verdad? Dice por fin que también en fuerza, porque no solo en misericordia, en fuerza, porque va a triunfar contra todos los enemigos de Dios, ya sean todas las maneras por las cuales a lo largo de la historia el mal ha tratado de aplastar al bien, a la Iglesia especialmente. Y la Iglesia ha salido triunfante de todos esos enemigos, hayan sido herejes, hayan sido las invasiones mahometanas, hayan sido los bárbaros, hayan sido, en fin, todas las situaciones por las cuales la Iglesia se ha ido fortificando a lo largo de la historia. Todo eso en el fin de los tiempos todavía se va a manifestar más, esa fuerza para vencer a esos enemigos, y va a ser a través de María. Y por fin ella resplandecerá en gracia para sostener de una manera inimaginable a aquellos que van a luchar por ella, por el triunfo de su Hijo, y los va a adornar con virtudes sobrehumanas, sobre toda capacidad de esfuerzo humano. Séptimo lugar, María ha de ser terrible para con el diablo y sus secuaces, como un ejército en orden de batalla. Es decir, el demonio va a intentar por todos los medios evitar el triunfo de la Santísima Virgen y de Jesucristo, pero no va a conseguir, y se va a manifestar a través de María ese poder de expulsar a los demonios de aquí, de la tierra. Por fin, entonces, ahí él hace todo este resumen de razones y dice en el número 51, dice, todo esto se resume en la afirmación del Génesis que leíamos al principio del tratado también, Génesis 3, versículo 5. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Este es el protoevangelio, la primera señal, ¿verdad?, que tenemos en las Sagradas Escrituras de la venida del Salvador, y a través de una mujer. Y que esa mujer será la que se enfrentará a la serpiente, al diablo, y la vencerá. Entonces, a partir de esta afirmación del protoevangelio, nosotros vemos justificados todas estas explicaciones que San Luis hace al respecto de los últimos tiempos, donde se realizará realmente ese aplastar la cabeza del demonio. En el 52 dice así, que Dios solo ha formado una enemistad. Él va a profundizar en este tema del protoevangelio, pero es una enemistad formidable. Es una enemistad creada por Dios, que es entre la Virgen y la serpiente, entre los hijos de la Virgen y los hijos de la serpiente, y que no hará sino aumentar hasta que llegue los últimos tiempos. Uno siente eso, ¿verdad? Yo creo que todos los que están acompañando este curso se dan cuenta de que la maldad que hay en el mundo de hoy en día es muy superior a la que hubo en los siglos anteriores, y que, por así decir, los malos están llegando a tener una capacidad de control sobre la sociedad y tal que no tenían antes. Entonces, ese auge de maldad, de astucia del mal, va a ser derrotado por un auge de bondad, un auge de astucia del bien. Va a ser la inocencia de la paloma, pero combinado con la astucia de la serpiente. Y esto es lo que la Santísima Virgen en estos tiempos ya va a hacer, y también en el fin del mundo. Entonces, él hace una explicación muy bonita, entre una comparación entre la maldad de Satanás, el orgullo de Satanás, la bondad de Nuestra Señora, la humildad de Nuestra Señora. Dice, y que eso humilla más al demonio todavía. Dice, Dios ha otorgado a María tan gran poder contra los diablos, que más temen ellos un solo de sus suspiros en favor de cualquier alma que las oraciones de todos los santos, y una sola de sus amenazas contra ellos que todos los otros tormentos del infierno. Fíjense el poder de la Santísima Virgen, qué impresionante. En el 53, de nuevo, insiste en esta idea.
María es la nueva Eva. Eva se dejó engañar por la serpiente. Dice, esta nueva Eva es la nueva mujer que no se deja engañar por la serpiente, no dialoga con ella, no tiene contemplaciones con la serpiente y directamente le aplasta la cabeza. Se acabó. Y a partir de esta acción exorcística de ella, nos libera a todos sus hijos, a todos los que nos consagramos a ella, nos libera de ese poder del demonio. En el número 54 dice San Luis que lo que estaba hablando ya antes, esta enemistad de la Virgen se multiplica en todos sus hijos. Cada uno de los que nos consagramos a la Virgen como esclavos, vamos a pasar a ser también enemigos del demonio y vamos a tener esa fuerza que la Virgen tiene para aplastar al demonio. Pero si yo soy tan débil, yo soy tan poca cosa, me van a decir ustedes. Pues por eso precisamente, porque si se fijan en la frase que dice el Génesis, dice que ella te aplastará la cabeza con su talón. El talón es la parte más humilde del cuerpo, la que está abajo del todo y que sostiene todo el cuerpo. Es por lo tanto lo más humilde del cuerpo, está ahí, es el talón. Pues cuanto más humildes seamos, y que es la realidad, ¿verdad? Que cuanto más incapaces seamos, humanamente hablando o espiritualmente hablando, si estamos unidos a María, formamos su talón y es con ese talón que va a aplastar la soberbia de la serpiente, porque lo va a hacer con aquellos más inútiles, con aquellos menos poderosos naturalmente hablando, que ella va a manifestar su poder. Como decía San Pablo, yo me glorío de mi debilidad. Así tenemos que ser los esclavos de la Virgen, gloriarnos de nuestra debilidad para que se manifieste el poder de la Virgen. A partir de aquí, San Luis va a hacer una descripción de los apóstoles de los últimos tiempos. San Luis dice en el número 55 y siguientes que es necesario que entremos en esta práctica interior y perfecta que el santo nos está revelando en el libro. Eso producirá un tal conocimiento de la Santísima Virgen como nunca había habido en la historia, que preparará la llegada de gracias nuevas, mariales, extraordinarias, que convertirán a estos consagrados a la Virgen en un fuego abrasador. Lo compara también con flechas agudas que se clavarán en sus enemigos. Serán como nubes atronadoras y usarán la espada de dos filos de la palabra de Dios para atravesar a sus enemigos y dejarlos aniquilados. Dice que nuestro Señor les dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas. No tendrán oro ni plata, no tendrán poder económico ni el poder político, nada de eso. Estarán totalmente descuidados de sí mismos. Solamente se entregarán al servicio de los demás en el sentido de hacer conocer y amar a la Santísima Virgen María. Solo por gloria de Dios. Solo para, sí, la salvación de sus almas, pero la salvación de todas las almas posibles. Estos serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que enseñarán el camino estrecho de Dios en su pura verdad y no según las máximas del mundo, dice San Luis. Es el camino del cielo, el Evangelio, sin hacer pactos con ciertas ideas, ciertos vicios de la época, del tiempo en el que estén viviendo. No, dirán la verdad pura, clara. Y esto es pecado. Y no hay circunstancias así que hagan entender que en realidad esto ahora no es pecado. El Evangelio es el Evangelio, no se puede adulterar. Eso no es obra de Dios. Entonces, estos apóstoles de los últimos tiempos brillarán por la claridad de esa doctrina. Y no tendrán miedo delante de ningún mortal, por poderoso que sea, de decir las verdades. San Luis termina diciendo, ¿cuándo vendrán estos apóstoles? ¿En qué momento llegarán? Y hace una oración ferviente pidiendo a esos apóstoles. Cuando ustedes conozcan más adelante otras cosas de San Luis, conocerán la oración abrasada, que es una oración de fuego en la que San Luis pide a la Santísima Virgen ese triunfo y la venida de esos apóstoles de los últimos tiempos. Les vamos a dar la bendición para que la gracia de Dios les ayude a meditar todas estas verdades tan necesarias para nuestra consagración. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La próxima lección será del número 60 al número 67 del tratado. Salve María. Estimados amigos, estamos ya en nuestro 6º día de ejercicios de preparación, vaciándonos del espíritu del mundo. Creo que ahora ya está bien claro, ¿verdad?, cómo es necesario ese ejercicio de separar lo que nos lleva al mal y lo que nos lleva al bien. Pero hay veces que incluso cuando queremos seguir el bien, en realidad estamos siguiendo una apariencia de bien y nos dejamos engañar. Y sin querer, nuestro espíritu se puede deformar con falsas formas de bien. Es necesario un trabajo de análisis, de estudio. Cuando hay algo que se presenta como bueno, cotejar, comparar con lo que la Iglesia nos enseña, con lo que está en el catecismo. Y si vemos que está de acuerdo, ahí sí, entonces podemos estar seguros de que eso es bueno. Y ahí actuar en consecuencia, ya sea apoyándolo, o ya sea imitándolo, o ya sea admirándolo. Pero fíjense que hoy en día es muy común, ¿verdad?, el mal disfrazarse, camuflarse bajo formas de bien. Vamos a poner un ejemplo. En una campaña de UNICEF, de una organización de las Naciones Unidas para apoyar la infancia, entonces es un fin extraordinario, magnífico, buenísimo. Solo que además de los donativos que piden para alimentar a las criaturas que sufren desnutrición o lo que sea, además de eso proponen también unos programas de educación para los niños, los jóvenes. Solo que en esos programas de educación, que no dicen, ellos no muestran, resulta que aparecen cosas directamente que van contra la doctrina de la Iglesia, contra la moral de la Iglesia, cosas graves. Por ejemplo, la promoción del aborto. Esto es real, esto es un caso muy ya conocido, por eso lo digo, no va a escandalizar a nadie. ¿Qué ocurre? Ojo, cuidado, no vayamos a engañarnos y estar apoyando algo que parece bueno y en realidad no lo es. El mal siempre avanza camuflándose de bien y además calumniando al verdadero bien. Fíjense la historia de San Luis María Griñón de Montfort. Fue muy perseguido. ¿Pero por quién? Pues por muchos obispos que le prohibían predicar en sus diócesis porque decían que esa devoción que él enseñaba a la Santísima Virgen era exagerada. Claro, con el tiempo se fue viendo que no era verdad y que esos obispos además eran influenciados por una herejía que se llamaba la herejía jansenista. Pero en el momento San Luis tuvo que ir contracorriente. Y él tuvo que mantenerse firme, aunque le criticaban, le perseguían, le calumniaban, incluso le calumniaron muchísimo. Y eso le hizo sufrir mucho. Pero él se mantuvo firme por el camino que le enseñaba la Santísima Virgen. Espero que ustedes también aprendan que esto es una lucha y que a veces cuesta. Salve María.